Hola, bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada de Cosmigrantes. Hoy estaremos conversando sobre la relación entre fotografía y migración, cómo las imágenes construyen narrativas sobre el desplazamiento, la frontera, la pertenencia y la identidad, entre otros temas que están ahí siempre presentes. Para conversar sobre esto, vamos a contar con la participación de dos fotógrafos, Fabio Cútica y Alexa Macías, quienes han tenido la oportunidad de retratar en distintas coyunturas y lugares como Tijuana a les migrantes desde miradas y experiencias muy situadas. Porque la fotografía cuando se cruza con la migración abre preguntas que no son solo estéticas, sino también éticas. Cuando una foto acompaña y cuando invade, ¿qué significa retratar el dolor, la espera o incluso la vida cotidiana de quienes migran? ¿Qué se vuelve visible y que queda fuera de esos encuadres? Para mí, cuando pienso en migración traducida en imágenes, se me vienen a la mente fotografías de migrantes caminando, nadando, montados en el tren de la bestia, mirando la frontera física a través de los barrotes, a veces sonriendo o a veces decepcionados o tristes. Hay una fotografía en particular que me marcó mucho y fue una imagen sobre migrantes atravesando el tapón del Darién del fotógrafo colombiano Federico Ríos. En ella aparece una niña de unos 4 años con su papá sentados sobre un tronco, descansando, enlodados, pero lo más impactante es la mirada de esta niña hacia su papá, quien se ve totalmente exhausto y como que no se calcula lo que realmente es esta travesía por la región que conecta a Colombia con Panamá, que puede llegar a ser alrededor de 10 o 12 días. Y yo quisiera preguntarte a ti, Mar, ¿cuáles imágenes se te vienen a la cabeza cuando piensas en migración? Cuando uno piensa en migración, las narrativas que suelen aparecer siempre en los periódicos, en la televisión, son estas de los grandes flujos migratorios, como la caravana centroamericana de 2018, que si bien recordamos causó mucho revuelo y mucha, pues, polémica entre la población receptora y también los medios de comunicación. También tenemos estas imágenes de personas cruzando en el muro de playas de Tijuana, o como bien mencionas, las personas viajando en el tren de la bestia. Incluso esta típica imagen que se ha utilizado en anuncios gubernamentales, que es de un hombre con una mochila tomando de la mano a su hija y acompañado por su esposa, por lo que generalmente se busca producir esta narrativa de sufrimiento. Y no es que el sufrimiento no exista, cruzar el Darién pues es durísimo, al igual que atravesar México sin documentación. Sin embargo, muchas de estas imágenes cumplen también con una función de controlar y contener la migración, al mostrar únicamente el dolor. No porque este no ocurra como les menciono, sino porque es conveniente y también es una forma de convención, de contención hacia la migración. No obstante, es fundamental mostrar otras caras de la migración, la solidaridad entre la comunidad receptora, las formas de agenciamiento de las personas migrantes, emprendimientos que hay que impulsan muchas mujeres refugiadas aquí en Tijuana. En fin, ofrecer otra mirada, una de resistencia, de resiliencia. Por ello, hoy tenemos aquí a Alexa Macías y también a Fabio Cutica. Alexa es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Historia y doctora por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. Es docente, fotógrafa y gestora cultural. Sus intereses de investigación se encuentran en la historia de la migración, los derechos humanos y las teorías decoloniales. Su tesis de maestría se tituló Quexales en la frontera, procesos de integración de personas migrantes y refugiadas guatemaltecas en Tijuana, 1981-2005. Ha realizado diversos cursos sobre derechos humanos, desplazamiento forzado, niñez migrante, entre otros, y ha publicado artículos de opinión en la revista Nexos y especializados en Simixus, revista Nicolaita de Políticas Públicas y en Raíces, revista de Ciencias Sociales y Políticas. Asimismo, ha participado en diversas jornadas de investigación, seminarios y simposios sobre historia oral e historia del tiempo presente. Es fundadora de Diafragma, Fotógrafas de Baja California.
plataforma de divulgación, educación, colaboración y exhibición para difundir el trabajo de las fotógrafas baja californianas. Su trabajo artístico se enfoca en la fotografía documental, la intervención fotográfica a través del bordado y otras técnicas mixtas. Ha realizado talleres de fotografía con mujeres migrantes en los albergues Borderline Crisis Center, en la casita de Unión Trans con mujeres de la comunidad haitiana y mujeres de distintos pueblos originarios. Su trabajo ha sido publicado en la revista Punto de Partida, Revista Común, Hipérbole Frontera y en Encartes, siendo en esta última una de las ganadoras de los concursos Intervenciones Performáticas Disidentes en los Espacios Públicos 2021, Usos y Contradicciones de la Infraestructura Urbana 2022 y Manifestaciones Globales en torno al conflicto Israel-Palestina en imágenes estéticas antibélicas en distintos lugares del mundo. Y Fabio Cutica es fotógrafo documental italiano, radicado en Colombia. Realizó sus estudios de fotografía en el Instituto Europeo de Diseño y Artes Visuales de Roma. Desde 2021 hace parte del equipo de fotógrafos de la agencia fotoperiodística italiana Contrasto, para la cual colabora como corresponsal en América Latina. Su trabajo enfocado es en documentar las dimensiones sociales, culturales y de derechos humanos de la región. Ha sido publicado en varias revistas internacionales y publicaciones. Ha recibido varios reconocimientos, premios como el World Press Photo, el Sony Award y el Premio Luis Baltueña, entre otros. Como docente, imparte talleres de formación en fotografía documental y narración fotográfica en varias instituciones y proyectos focalizados a comunidades rurales y urbanas en Colombia. Lideró el proyecto de fotografía participativa en la frontera sur de México llamado Migrasum y fue socio fundador de la Fundación Ojo Rojo Fábrica Visual en la ciudad de Bogotá, un centro dedicado a la promoción, el estudio y la difusión de la fotografía documental en Colombia y América Latina. Bueno, después de esta súper introducción de nuestros invitados, pues quiero darles la bienvenida a Alexa y a Fabio a este espacio. Y para comenzar, me gustaría que nos cuenten brevemente cómo cada uno de ustedes llegaron a interesarse, por un lado, retratar la migración y también volverse también fotógrafos, y qué los hizo querer abordarlo más allá de las rutas, sino más desde lo cotidiano, los vínculos y las historias que no siempre aparecen en una cobertura más inmediata. Gracias, Nati, y gracias, Marlene. Yo empecé a tener ciertas inquietudes en torno a los procesos migratorios alrededor del 2015. Yo estaba estudiando la licenciatura todavía y estaba realizando un trabajo. Tenía que elaborar como un video sobre algún tema que tuviera que ver con la frontera. Pues, evidentemente, hay muchos temas, ¿no? Pero el tema de migración, pues me llamó la atención quizá por la cercanía, no sé, ¿no? Siempre se han dicho muchísimas cosas sobre Tijuana, muchos lugares comunes también, ¿no? Tijuana es una ciudad de migrantes, es lo que siempre se escuchaba, es una ciudad de brazos abiertos y tal, y yo quería como cuestionar y ver realmente si Tijuana era esa ciudad de brazos abiertos a la migración. Entonces yo me acerqué con una activista o artivista, como se autodenomina ella, con Gabriela Cortés, a entrevistarla sobre su labor en una organización en la que ella estaba antes, que se llama Ángeles de la Frontera. Y a partir de toda la gestión que empiezo a ver que ella realiza y empieza a contarme, ¿no? Como un poco más las dinámicas que hay en la frontera en torno a la migración, pues ahí comienza mi interés. A partir de 2015 yo empiezo a hacer más lecturas sobre la migración. Ciertamente no tenía como un interés fotográfico en el tema, ¿no? Sino más bien desde la parte académica. Y pues trabajando también de manera, digamos, paralela con la licenciatura, con temas de derechos humanos, etcétera, ¿no? Y fueron como aspectos en los que yo me fui involucrando. Ya como dándole seguimiento pues a los comentarios, ¿no? O esta entrevista que yo le hago a Gaba Cortés, pues me voy interesando más en el tema. Eventualmente ocurren
ciertas coyunturas en Tijuana que, pues, que son llamativas, ¿no? Primero la llegada de una, de un grupo relativamente grande, ¿no? Para ese momento, de 100 personas más o menos, que vienen de Centroamérica y vienen en algo que denominaron como Vía Crucis Migrante, ¿no? Llegan en abril, en el contexto de Semana Santa, a Tijuana en el 2018. Y en ese momento yo también estaba militando en una organización de corte marxista, y como parte de la organización, pues yo me encargaba de hacer un registro fotográfico de las actividades que realizábamos. Cuando llega este grupo, pues yo voy a tomar fotos, pero también voy como manifestante, digamos, porque las personas llegan al Parque de la Amistad en Playas de Tijuana, y lo que están haciendo en realidad es como manifestarse, ¿no? Como manifestar cierto descontento por las políticas migratorias en ese momento, que todavía está Barack Obama, pero pues está como tambaleándose un poco todo el sistema migratorio, digamos, porque en ese año, ah, no, mentira, no me acuerdo si está Obama. No, estoy diciendo, como los tiempos mal, ¿no? Obama se va en el 16. En el 18 más bien, todo lo que se está tambaleando sí es el sistema migratorio, pero porque ya es la primera administración de Donald Trump. Entonces, bueno, ahí hay como muchas cuestiones que quedan en el aire. La cuestión acá es que yo ahí empiezo a fotografiar, ¿no? Como la llegada de este grupo, pero ciertamente no lo hago pensando como en una estética o pensando en la composición, cuestiones técnicas sobre la fotografía, únicamente como registro para la organización en la que yo estaba. Pero de ahí salen dos fotografías que ahora están en exhibición, que a mí me parecieron como unas fotografías bellas, pues sí, estéticamente, ¿no? Bellas, porque retrato a los migrantes desde una perspectiva, digamos, de la victoria, ¿no? Donde no se ve ese sufrimiento que generalmente observamos o se representa en las imágenes sobre la migración, sino que llegan y tienen una postura de victoria, ¿no? De alegría, de que ya llegaron y que era su objetivo llegar acá. Entonces, bueno, ya más adelante pues pasa esta otra coyuntura de la denominada caravana migrante en octubre, noviembre del 2018, y pues también empieza a haber más representaciones de la migración. Igualmente yo voy a hacer registro en distintos espacios, pero para la organización en la que estaba, no pensando con un ojo fotográfico, ¿no? Y, y bueno, ya después entro a la maestría, entro con un tema de investigación, que ahorita ya lo mencionaba Marlene, entro con un tema de investigación que tiene que ver con la historia de la migración, justo porque yo sigo todavía como pensando y repensando y cuestionando este lugar común que es decir que Tijuana es una ciudad de migrantes y de brazos abiertos, o una ciudad santuario, como después se repitió ahí por algunos políticos locales. Eh, y creo que a partir de ahí, como de la maestría, que es 2020-2022, sí empiezo ya a pensar en la fotografía como una forma además de mover otros discursos en torno a la migración, pero, eh, pero también como mover otros discursos en torno a la migración, pero también buscar, ¿no? Como otras formas de hacer historia a partir también de la fotografía, buscar nuevas fuentes que no únicamente sean las fuentes documentales, ¿no? El archivo, las tradicionales, sino que también la fotografía. Y ahorita pues en eso es en lo que yo me estoy enfocando, ¿no? En trabajar fotografía justo desde el lado artístico o documental, pero vinculándolo también con la parte académica. Yo las primeras veces que me empecé a vincular con el tema de la migración en México fue por allá en el 2010. O sea, estamos hablando hace ya 16 años, exacto, por ahí, hace 16 años. ¿Por qué? Porque era un tema que se hablaba, pero no era tan conocido. Y yo había ya visto imágenes realizadas por otros fotógrafos, Sebastián Salgado, Alex Webb, que habían de alguna manera documentado lo que era el viaje de los migrantes en La Bestia. Entonces, quería hacer un trabajo, ¿no? Un reportaje sobre eso. Yo en esa época eh, trabajaba mucho era correspondiente a América Latina para una agencia muy importante, una agencia italiana que trabajaba para muchos medios italianos internacionales, muchos magazines.
hablamos de un mundo que para la fotografía, digamos, ya no existe. ¿Ya? Entonces, para esos medios se realizan reportajes junto con periodistas o también sin esos periodistas, pero el fotógrafo viajaba, tomaba fotos y luego las publicaban en varios medios. Entonces, de ahí nació la idea de realizar un trabajo sobre el viaje de los migrantes a través de México. O sea, la entrada de los migrantes en la zona sur de México, frontera con Guatemala, Tapachula o más al norte por Tenosique, y cómo ellos iban viajando en la Bestia y con otros medios hacia los Estados Unidos. Hablamos que en 2010, esto es un fenómeno que ya existía de hace muchos años, ¿ya? Los migrantes viajaban así, viajaban en una gran cantidad de migrantes, alrededor de unos 500 migrantes con México cada año aproximadamente. Pero empezó a Amnesty International sacar un informe eh, desde que yo había realizado ese viaje, entonces, donde empezaron a hablar de lo que es la desaparición de los migrantes que viajaban por la ruta migratoria, ya que México en esos años, pues empezaba a todo los años de ahí empezó un poco mi relación con entonces. Yo viajé documentando un poco lo que era, o sea, salió este informe de Amnesty International en el cual habla más de 10.000 desaparecidos en los últimos años. Entonces era algo que de alguna manera se desconocía para los grandes medios, lo que era la desaparición de los migrantes. Y parte de estos, o sea, había todo digamos, un escenario vinculado con los cárteles y el control del territorio por parte de los cárteles de la droga, donde los migrantes se habían convertido también en un factor económico, en el sentido que los secuestros masivos de migrantes, las extorsiones generaban ingresos importantes para estos carteles que controlan el territorio. En fin, entonces yo en ese escenario empecé a trabajar el tema de la migración y, y viajé, hice varios viajes desde el sur hasta el norte de México, junto con varios grupos de migrantes. En esa época no había caravanas de migrantes, trabajé mucho con el movimiento migrante mesoamericano o con madres que entraron en México en busca de sus familiares desaparecidos, madres y familiares. En fin, empecé a trabajar con varios activistas, con algunos antropólogos de la ENA, con docentes de algunas universidades de Ciudad de México que iban a contar, a relatar o a documentar de otras maneras, desde un punto de vista más académico, lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, fue así como empezó mi relación, digamos, con el tema de la migración, ¿ya? A través de México. Eso te hablo en el 2010. Todo eso después coincidió con el hecho que yo, porque en esa época mi compañera, mi esposa ganó una beca de investigación para una maestría de investigación en Tijuana. Entonces, yo ese primer viaje lo hice viviendo en Colombia y luego ya después me fui, me establecí en Tijuana. Entonces, seguí trabajando mucho ese tema. Entonces, ese fue el inicio, digamos, de un proyecto muy largo que entonces, todos esos años que viví en Tijuana, que fueron 4 años, pues estuvieron trabajé y desarrollé mucho este proyecto, digamos, vinculado con la migración, que en México, en Tijuana o en la frontera, trabajé también un poco lo que era también un tema que empezaba en esos años, hablamos de 2014, de manera un poco más evidente, que era todo el tema de la deportación también. Entonces, ese es un poco, fue mi vínculo o mi inicio con el tema de la migración, ¿no? Muchas gracias, Fabio. Y Alexa, antes de empezar a fotografiar, ya nos contabas ahorita de querer desestructurar o realmente mostrar la realidad de si Tijuana es una ciudad santuario. Pero, ¿cómo entendías también tú la migración que ha ido cambiando al verla y sentirla actualmente? Pues ha cambiado, por ejemplo, en las formas, ¿no? En las formas de emigrar. Para empezar, creo que en el 2018 ya fue bien evidente que había o se estaban creando otras estrategias para migrar. Entonces, por lo tanto, también se iban a crear eventualmente, ¿no? Representaciones distintas de esa forma o de esa estrategia de migrar. Claro que eso yo no lo veía en 2018, ¿no? Lo vi después y apenas lo estoy trabajando y estoy tratando como de entender y seguir cuestionando como es justo esas representaciones distintas, ¿no?
a otros años en que se han dado estos, digamos, estos o distintas otras estrategias de migrar, pero también vemos cambios en el origen nacional, ¿no? O sea, en 2016 me parece a mí que fue bien importante y que se vio ese cambio como muy claro, porque es cuando empiezan a llegar los grupos de migrantes de origen haitiano, y entonces era como rarísimo, ¿no? Ver personas afrodescendientes en Tijuana y en grupos tan grandes y que ahora, bueno, ya son parte de la cotidianidad, ¿no? Que observamos en todos los lugares, en los trabajos, en la calle, en la universidad, ¿no? Incluso a mí me, me ha tocado ver en UABC, yo que doy clases allá, ya alumnos, alumnas, incluso profesores o alumnos de licenciatura, de posgrados que son parte de la comunidad haitiana. Entonces pienso que en ese sentido ha ido cambiando, pero esta primera parte, ¿no? Que mencionas como que he estado tratando de cuestionar sobre si es o no una ciudad de migrantes. Y definitivamente, o sea, sí, sí es una ciudad de migrantes. Lo que no es una ciudad con los brazos abiertos, ¿no? O depende desde qué perspectiva lo veamos, porque lo que yo ahí he cuestionado es desde el plano gubernamental. Evidentemente, las organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles, pues claro, reciben a las personas para las que trabajan, ¿no? Porque les dan su razón de ser y de existir a estas organizaciones, pues trabajan para apoyarlas. Y parte de la población en Tijuana ha mostrado una gran solidaridad, sí, con las personas migrantes, pero lo que predomina siguen siendo los discursos gubernamentales, ¿no? ¿Y cuáles han sido los discursos gubernamentales como recurrentes? Pues es criminalizar la migración, o sea, desde las instituciones como la policía municipal o en su momento la policía estatal, ¿no? La Guardia Nacional ahorita o... Bueno, este tipo de instituciones que se encargan de mantener la ley y el orden, ¿no? Que criminalizan y que incluso trabajan de alguna manera o han trabajado en conjunto para acosar, para hostigar, para extorsionar, para llevar como actos que no solamente criminalizan, sino que revictimizan y vulneran todavía más a las personas migrantes. Y en el 2018, en el marco de la denominada caravana migrante, pues teníamos un presidente municipal, Gastelum, que también, ¿no? Todo su discurso era criminalizar a la población migrante que estaba albergada en la Unidad Deportiva Benito Juárez y incluso se llegó a poner, ¿no? Como la gorra del MAGA de Donald Trump, y hacer eco de sus discursos, lo que llevó después a que cierta parte de la población se envalentonara, incluso generara como más eco del discurso de Trump diciendo que los migrantes y las migrantes centroamericanas pues eran invasores y eran delincuentes y bueno, entre muchos otros adjetivos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo como académicamente, me he centrado más en analizar esos discursos gubernamentales que tienen eco en la sociedad o sí, en las personas, en su cotidianidad. Y luego en la fotografía, ahorita es en lo que más estoy revisando, ¿no? A través de ciertos fotógrafos y ciertas fotógrafas desde los años 80, analizar como ciertas coyunturas en donde se han generado fotografías que puede ser que tiendan a la criminalización o puede que no, que a lo mejor traten de manejar otro discurso más significante o de denuncia, pero también cuestionando cómo se está denunciando, ¿no? Y bueno, eso es como lo que he estado pensando y más o menos estructurando en los últimos meses. Bueno, en anteriores conversaciones con Fabio hemos estado hablando por un lado de los retos y riesgos y consecuencias que trae el oficio de ser fotógrafo, ¿no? Al documentar este tipo de contextos y por otro lado de lo abrumador, triste y desesperador que puede ser migrar en condiciones tan hostiles, ¿no? Donde la vida está en juego y no hay garantía de llegar sano y salvo al destino deseado, ¿no?
Pero acá también rescato de estas conversaciones que hay también un humor que nace en medio pues de estas experiencias. Entonces, Fabio, no sé si nos puedes contar un poco acerca de, entre tanto, los riesgos del fotógrafo que corre por estar a veces en el lugar equivocado con las personas equivocadas o también pues todo lo que se está viviendo ahí, pero el humor, ¿no? El humor que nace también en medio de este convivio ahí entre todos. Bueno, a ver, es más entrarse en el lugar equivocado con las personas correctas muchas veces. Eso es lo que lo salva a uno. Y eso es lo interesante también y a lo que ha sido de esta profesión. Bueno, mira, es una pregunta que se hace siempre, ¿no? Respecto a lo que la vida, ¿no? Los riesgos de esto, pero al final, a mí no me gusta mucho romantizarlo de esa manera, es decir, al final es una profesión que uno escogió, que tuvo la suerte también de haber tenido un privilegio de haberla podido escoger. Y si tú decides, en mi caso, ser fotógrafo documental, o sea, decides también acercarte a ciertas historias, pues esos son esa es la, tienes que pasar por ahí, pero repito, no, nunca lo he sentido como un riesgo o algo o la cámara me ha entonado para, no, lo vi simplemente que si quería tomar esas fotos tenía que buscar la manera y ahí te va, segura también para tomar esas fotos. O sea, tener miedo también y la inseguridad hace parte de esta profesión y al mismo tiempo buscar las maneras para poder realizar esas imágenes, ¿ya? Estando tranquilo, porque si estás intranquilo va a ser un poco más problemático tomar ciertas imágenes. Yo, fíjate, cuando yo no había realizado todavía ninguna imagen sobre la migración, veía imágenes de estos migrantes sobre los trenes o en algunas situaciones que después descubrí, pues yo mismo tomando las fotos, pensaba que era muy difícil acercarme a esta comunidad migrante, porque a mí ahí va un poco eso que decía antes, Alexa, esa imagen también, que ellos muchas veces han visto como criminales, como que es una comunidad llena de, ¿no? Donde hay una cierta inseguridad acercarse a ellos, en fin, toda una serie de clichés, por así llamarlos, o imaginarios colectivos, entonces yo pensaba que iba a ser un poco complicado. Y después, estando ya ahí, conversando, conociéndonos, compartiendo un tiempo, viéndonos más por horas, por días y muchas veces también por semanas, ahí uno fue construyendo, digamos, una relación y ese trabajo que en un primer momento desde afuera puede parecer muy riesgoso, puede parecer lleno de peligro, etcétera, etcétera, al final no es tan así, es un poquito lo que quiero decir. Entonces, siempre hay, al menos yo, en lo que ha sido mi carrera, encontrar la manera para entrar en contacto con estas comunidades, ya sean migrantes o muchas otras, conocerse, el compartir, por eso también siento que muchas veces es importante el perder tiempo, entre comillas, perder, ¿no? Con ellos para generar un cierto tipo de vínculos, que son esos vínculos que al final, y lo digo de manera personal, son los que me han cuidado también. Han hecho posible que haya podido tomar algunas fotos y han hecho posible también que no me haya pasado nada. En situaciones donde sí, claramente me hubiera podido pasar algo. Entonces, invierto mucho en construir, digamos, ese tipo de relación, porque siento que es la única manera, al menos desde mi punto de vista, para poder tomar un cierto tipo de imágenes que me interesan y también para cuidarme, ¿ya? Para cuidarme. Eso es contestando un poco esta pregunta que me hacía respecto a los peligros y respecto al humor. Viajar es como te digo, es cuando tú entras en una comunidad, migrantes o cualquier otro tipo de comunidad, desde afuera uno tiene una idea, ¿no? Y ya cuando estás adentro, empiezas a descubrir que hay una persona que tiene un carácter, otro que tiene otro carácter, otro que otro que otro, que te acercas más a uno es más empático, y empiezas también a descubrir pues que no es todo, o sea, no es gente, sí, obviamente están afrontando un viaje difícil, lleno de peligros, de riesgos, pero también son personas como te digo, como todos nosotros, que también tienen su momento para reírse, momento para tomarse una cerveza, momento para burlarse de los otros, en fin, toda una cosa que claramente eso en las historias o en los relatos que vemos hoy más que nunca, o en las imágenes
que nos bombardean, pues no se ve, ¿no? No, o sea, no se escuchan, no se ve, no se venden tampoco de alguna manera, o sea, ya, pero sí existen, ¿no? Y eso o sea, me he reído mucho también, o sea, viajando con ellos, hemos construido relaciones que hasta el día de hoy, de una manera u otra, seguimos teniendo, donde recordamos también esos momentos y riéndonos también, o sea, la vida también es así, no quiero, o sea, me rehúso desde mi punto de vista, a verla solo de una cierta manera. Claro, el, la, la, el, el- esa parte de la vida que compartir junto con ellos, claro, es duro, es difícil y todo, pero también hay momentos, te digo, siempre para estar juntos de una cierta manera, que es riéndonos o sea, no sé, me ha pasado que iba en el tren y más de me acuerdo una mujer migrante contaba que había tratado de entrar como 9 veces a Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, una que dice 9 veces, pues todo el mundo se cagó la risa, ¿no? Diciendo, o sea, 9 veces, o sea, evidentemente ya no lo intentes más, ¿no? Pero ella también se reía y toda una serie de cosas que te repito, entrando en contacto de una cierta manera, compartiendo de una cierta manera, aparecen esas cosas y a mí me parece, siempre lo digo, así como para terminar un poco, es lo más importante, al menos lo ha sido para mí, lo fue para mí. Más allá de las fotos, del éxito o fracaso que hayan tenido, eso fue ¿no? Lo que pude compartir, lo que pude... Y para ellos, imagino también, yo siempre decía, y siempre he pensado que cuando uno entra en estas comunidades, tú eres el bicho raro. O sea, tú vas con una cámara, o sea, gente que está viajando para llegar a tal lugar y se sube un italiano medio colombiano y que les empieza a hablar y empieza a tomar fotos. O sea, tú eres una persona, es el bicho raro, eres tú, no, ¿sí me entiendes? Y eso por un lado, entonces, y ellos se van a acordar de ti toda su vida. O sea, ellos, ¿no? ¿Cuántos bichos raros vieron subidos en un tren con una cámara? Uno, dos. Pero ¿y tú cuántos migrantes viste, fotografiaste? Miles. Pues el bicho raro esto. Entonces, al final, ese compartir, desde mi punto de vista, ese dar, tú tienes una responsabilidad también bajo ese punto de vista. O sea, de qué vas a dejar. ¿Ya? Entonces, eso para mí siempre fue algo como muy importante, ¿ya? Ellos lo valoro mucho, eso es lo que te quiero decir, ¿ya? Entonces siento también esa responsabilidad, ¿no? En ese pequeño trayecto que vamos a viajar juntos, o sea, ¿qué vamos a compartir? Yo voy a tomar fotos, pero también me voy a robar esto entre comillas, pero también quiero, ¿no? Eh, robarte una sonrisa, hacer chistes, o sea, tratar digamos, de tener eso y que vamos, más allá de todo, pues compartir un momento importante para todos. Eso es un poco lo que he tratado de hacer. Entonces, ahora que el humor aparezca y se cruce, por él, obviamente se va a cruzar y estamos en América Latina y la gente es como es y por eso también que, pues, al menos yo personalmente estoy aquí y no me imagino trabajando en otro lugar de alguna manera, porque pues así somos también. O sarcasmo, el humor negro, etcétera, etcétera. Bienvenido sea. Muchas gracias, Alex y Fabio, por sus respuestas. Ahora a los dos les hacemos estas preguntas. ¿Por qué creen que es importante que la labor de los fotógrafos y sus capturas para acercarse y tratar de entender la migración, y más teniendo en cuenta, hemos estado hablando durante estos minutos sobre el poder que tiene la cámara? ¿Por qué es de suma importancia que el fotógrafo en el momento que está capturando y represente una realidad, lo haga como con mucho cuidado, con mucha ética? Desde su punto de vista, ¿cómo se podría evitar crear estereotipos, la llamada pornomiseria, la mentira al inventar escenas? Yo pienso que mucho depende de la ética con la que trabaje cada fotógrafo y cada fotógrafa, ¿no? Y que también tiene que ver con nuestras propias subjetividades, porque la forma en que representamos
lo que representemos a través de la fotografía tiene que ver con nuestros contextos y cómo vemos y cómo concebimos el mundo, ¿no? Sea la migración o sean las manifestaciones de los movimientos sociales o retratar a las mujeres, lo hacemos desde nuestras subjetividades y repito, cómo concebimos el mundo, ¿no? Pero lo que yo pienso en torno a cómo se fotografía la migración sin ánimos de decir que hay una forma de fotografiar la migración o que así debe ser, ¿no? Sino cómo la pienso yo, pues es justo como ahorita Fabio estaba planteando, ¿no? Yo coincido mucho con esto que él comentaba de, a veces la fotografía no es lo más importante, o sea, a mí me parece que donde está la riqueza es en el conocer a las personas, en acercarse y también digo desde el lado académico, ¿no? A mí lo que me interesa también es saber qué piensan, qué sienten, cómo ven ellos, ellas también el mundo, ¿no? Y cómo ven como en el momento en el que están experimentando la situación que están experimentando. Y pienso también como he entrevistado yo a otras fotógrafas de acá locales, ¿no? Y veo cómo se acercan también con otras personas migrantes en los campamentos, etcétera. Y es lo mismo, ¿no? O sea, no, la fotografía queda como a un lado, aunque evidentemente hay una fotografía, ¿no? Que quieren tomar, que queremos tomar, pero es el intentar construir la imagen junto con la persona que estamos fotografiando. O sea, no nada más llegar y ya me robo la imagen y ya me voy, ¿no? Sino que hay un acercamiento, hay un vínculo que a veces logra generarse con algunas personas, con otras pues a lo mejor no se da, ¿no? Pero crear ese vínculo y crear una fotografía a través de ese vínculo, de manera colaborativa, en conjunto, porque también pienso que es importante preguntarle a las personas cómo quieren ser fotografiadas, ¿no? A veces pienso que quizá no es por la inmediatez, ¿no? De cómo se estén desarrollando ciertos eventos, pues a lo mejor no es tan viable preguntar a la persona, pero pienso que sí debería ser como una norma, ¿no? Y dentro de las posibilidades que existan, siempre preguntar si puedo tomar una fotografía y cómo quieren ser fotografiados, porque definitivamente pienso que las personas cuando se observan quizá en los medios de comunicación, pues no querían ser retratados llorando o sufriendo o en un contexto de que les vulnera nuevamente, ¿no? Que les revictimiza. Al contrario, pienso que es indispensable trabajar desde la búsqueda de dignificar a las personas y pienso que eso es preguntando cómo quieren ser retratadas, ¿no? Y también pensar que como fotógrafos o fotoperiodistas o fotógrafas o periodistas incluso solamente no estamos para darle voz, ¿no? A nadie, o sea, somos una herramienta, un medio nada más, pero las personas que migran tienen su propia voz y pienso que es importante que hacerlas hablar, ¿no? O sea, que hablen ellas, que hablen, no es dejar que hablen, ¿no? Ser el medio, digamos, a través del cual hablan, si es que no existen otros medios. Pienso en eso, ¿no? Y son como los discursos que yo he estado tratando como de empujar y de buscar ahora acá en Tijuana. Bueno, a ver, es una preguntas, se hacen preguntas complejas, con varias, en el sentido que, mira, bueno, ha cambiado mucho desde mi punto de, o sea, ha cambiado mucho la manera de retratar la migración, siento yo. Hoy estamos, antes yo empecé retratando la migración sin redes sociales, o sea, no se veían las fotos que yo tomaba no se veían publicadas en las revistas, ¿no? Entonces, o en otros concursos, exposiciones, en fin. Ahora, pues obviamente hay las redes sociales, bueno, Instagram, etcétera, Facebook y no solo TikTok, entonces hay una masiva publicación de imágenes vinculadas con la migración. Y desde un punto de vista
me parece algo interesante también, porque esa masificación de esta gran producción de imágenes ha hecho que se hable del tema de la migración como nunca. O sea, entonces la fotografía ha aportado muchísimo a todo esto. Cosas que antes veía muy poca gente, el que compraba una revista, el que iba a una exposición, el que compraba un libro que es de Salgado, por decir que es carísimo. En fin, ahora hay un montón de gente puede ver o pudo asistir o puede no solo imaginar, sino también ver lo que significa migrar, las dificultades, lo duro, la criminalización, en fin, un montón. Entonces, eso desde un punto de vista ha hecho que ha cambiado, digamos, no tanto la producción de imágenes, sino quién está consumiendo esas imágenes y cuáles son los escenarios en los cuales se están consumiendo esas imágenes. Entonces, eso, y hay una mayor producción. Ahora, si tú vas en las últimas caravanas, la caravana migrante, había una grandísima cantidad de fotógrafos de todo el mundo fueron a cubrir. A Tijuana se llenó de fotógrafos, cosa que antes, cuando yo en el 2010 empezaba en esos trenes, éramos muy pocos los fotógrafos que viajábamos. Entonces hay mucho más fotógrafos, mucho más gente que está documentando eso. Y eso también, la otra, digamos, la cara de la medalla, que pues también, ¿no? Pasa que lo que es el respeto, lo que es una ética profesional vinculada con el retratar cierto tipo de personas en una determinada situación, etcétera, etcétera, pues haya menos cuidado, digamos, o sea más difícil de controlar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, eh, yo llego a un momento que me pregunté yo, y no solo, junto con otros colegas, te hablo por ahí en 2002, 2013, que ya mucho tiempo subió viajando en los trenes y todo. Bueno, ¿cómo sería sin tener digamos, unos estudios alrededor de lo que es el photovoice o la fotografía participativa, pero nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cómo se retratarían ellos? ¿O cómo sería qué pasaría si le diéramos a los migrantes la posibilidad de retratarse, ¿no? Entonces nació una idea totalmente loca, desquiciada en esa época, donde no había celulares, no había redes, no había nada, y bueno, ¿y por qué no conseguimos unas cámaras desechables y se las entregamos a ellos? Una idea que había visto que habían hecho un libro también, La frontera México-Estados Unidos, en todo el border, un grupo de sociólogos estadounidenses y fotógrafos le habían dado unas cámaras para que estos migrantes relataran el cruce fronterizo. Pero nuestra idea mía, de una amiga fotógrafa, y se llama Encarni Pintado, una fotógrafa española, radicada en México, y Cristóbal Sánchez, un antropólogo, dijimos, bueno, ¿qué pasaría? Bueno, y al final lo hicimos. Gracias a Encarni nos conseguimos con el PNUD, entonces entregamos más de unas 150 cámaras desechables a los migrantes que entraban en México y empezaban a recorrer la vía, digamos, encima de los trenes que pues, iban a viajar hacia el norte. Entonces hicimos unos talleres en los varios albergues, trabajamos también, parte del proyecto era contar cómo la comunidad local, no los migrantes, pero la comunidad local estaba vinculada con el tema de la migración. Entonces trabajamos, no sé, con la gente en la frontera sobre el río Suchate, que transporta migrantes de un lado al otro, los balseros, en fin, buscamos varias historias a lo largo de los primeros 400, 500 kilómetros que ellos empiezan a recorrer. Y les entregamos estas cámaras, después de haberles hecho un pequeño taller, y les pedíamos obviamente que nos entregaran estas cámaras. Eran unas cámaras estas de que tenían 24 fotos de rollo, estas Kodak, después de que tomas las fotos, las entregas, las revelas y las tienes que votar. Y, y la verdad, si hoy tengo que hablar de cuál ha sido el proyecto más interesante vinculado con lo más interesante que se ha hecho, para mí este fue probablemente el proyecto que, si hoy veo las fotos que realizaron estos migrantes, de los cuales tenemos el nombre, de dónde venían, etcétera, etcétera, para mí todavía hoy veo las fotos, veo lo que pudimos hacer y me parece algo, me llena de emoción, me mueve un montón de cosas que fotos mías o fotos de otro no me generan lo mismo. Entonces, lo vi como, también desde mi punto de vista, como un crecimiento también, ¿no?
un cambiar un poco, no ver todo, o sea, no ponerme yo ahí, sino a ver qué pasaría. Si me puse yo, porque tenía que enseñarle cómo tomar fotos a algunos de ellos, hacerles creer en el proyecto para que nos volvieran a entregar las cámaras. Algunas obviamente se perdieron, no fueron entregadas, pero la mayoría, una gran cantidad fueron entregadas. Entonces, me parece que por ahí pueden hacer cosas muy interesantes desde mi punto de vista, ¿no? Este trabajo, esta fotografía participativa, y el viaje también, me parece, después se nos acabaron los recursos y recorrimos solo 500 kilómetros, más de no sé cuántos kilómetros para llegar al norte, pero siento que por ahí se podrían, es todo un campo todavía muy poco explorado, digamos, pero y me gusta mucho vincularlo con el viaje, ¿no? No sé, porque más allá de todo, y eso lo he notado también aquí, estando trabajando en lo que era la frontera acá del Darién, ¿no? El cruce de migrantes entre Colombia y Panamá, y es también que para ellos es la primera vez que viajan, el viaje también es una emoción, el viaje tiene un montón de otras cosas, más allá de la, de la criminalización que haya tenido o de la dramatización que ha tenido y todo, que la tiene seguramente en varios aspectos, pero también son muy jóvenes, ahora más que antes también, entonces hay toda una emoción, una aventura, y estas imágenes que nos entregaron en su momento eran así, entonces eran como muy esperanzadoras también, ¿no? ¿A ti qué te lleva a migrar también cuando eres tan joven? Unas dificultades, pero también unas ganas de estar mejor, ¿no? De crecer, de creer en algo que tú de repente donde vives ya no lo puedes hacer, en fin, todo un montón de cosas mucho más que se alejan un poco probablemente de esa imagen que los medios están buscando. Por ejemplo, yo ahora que estaba también, ahora no, pues algunos años fui a trabajar ahí en el Darién, estuve muy poco tiempo desafortunadamente, pero veía que al final ellos este celular, el TikTok, o sea, TikTok, la documentación que ellos están haciendo de lo que está pasando, literal, pasando en el Darién a través de estas plataformas, es algo que es una locura. Es todo un mundo hecho de historias que ellos suben en TikTok, que uno las puede leer bajo un cierto punto de vista y como algo, ¿no? Pero tienen una importancia, está muy vinculada, que son jóvenes, está vinculada a muchas otras cosas. Y me gustaría de repente, siento que eso ha sido muy poco, no ha sido relatado mucho, digamos, ¿no? Esta autorrepresentación, esta documentación que ellos mismos están haciendo con con estas herramientas que son los celulares y con estas redes sociales. Entonces, ahí para concluir, porque creo que ya me salí totalmente del tema, pero es un poco eso lo que me parece muy interesante hoy, ¿no? Cómo ha cambiado la documentación y dar también la posibilidad a ellos también que nos cuenten, ¿no? Cómo es su migrar, ¿no? Porque nosotros los vemos de una cierta manera, pero bueno, ¿cómo es su migrar? Y fíjate, en su momento nosotros pensamos también, cuando hablo de nosotros, el grupo, el equipo de trabajo que hizo parte de este proyecto, se llama MigraZoom, era de, bueno, que escriban también, pero después nos dimos cuenta que no, la fotografía tiene una potencia increíble, la imagen tiene una potencia increíble y hoy con estos celulares, imagínate, o sea, lo que hubiera podido, ¿no? Hacer un mapeo de lo que están, de las fotos que están tomando estas personas, de lo que van viendo, o sea, en fin, eso se las dejo ahí para que otros sí, trabajen en los proyectos, pero me parece que por ahí podría salir una visión aún muy interesante de todo este tema. Bueno, en toda esta conversación se han puesto ideas acerca de que el oficio de ser fotógrafo, fotógrafa, fotógrafe, pues no es solo como la intención ética o política, lo que se quiere buscar, ¿cierto? El honor y la gloria, la publicidad, ser el reconocidos, sino también es un trabajo muy sentipensante, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esa mirada, ¿no? También desde pues los propios cuerpos, las emociones. Y yo quisiera preguntarles a los dos, de todo lo que han fotografiado y vivido en campo, ¿qué historias o imágenes les han marcado más y por qué? O sea, Fabio nos estaba contando ahorita este proyecto ACNUR del Fotobús, pero eh, yo sé que en sus álbum de recuerdos deben haber muchas historias, pero unas en particular que cada uno pues carga y atesora y lleva con ustedes. Entonces, sí nos pueden contar.
Pues yo pienso que no tengo una historia en particular, ¿no? Más bien han sido como varias experiencias de los últimos 2 años o incluso un poco más desde que pues desde que trabajé en investigación en la maestría. Porque, por ejemplo, pero fuera de la fotografía, únicamente como en el tema de migración, una de las mujeres que entrevisté para mi investigación de Guatemala, con ella sostuve una relación amistosa ya más allá de hacerle la entrevista, ¿no? Y mucho estuve orientándola como en el tema de la regularización migratoria y haciendo acompañamiento también con ella. Ella y yo creo que nos hicimos como muy, muy cercanas porque su carácter y el mío coincidían mucho, o sea, las dos siempre nos enojábamos mucho con las negativas del ACNUR, ¿no? O con los tiempos demasiado tardados de ACNUR para dar una resolución para el refugio y tal. Y hubo una negativa, ¿no? O sea, no le dieron el estatus de refugiada y luego hizo hoy el trámite de residente temporal. ¿No? Entonces, no sé, a mí como que esa parte de generar ese vínculo, particularmente con esta mujer, con Celedonia se llama, fue muy bonito y fue muy gratificante, o sea, justo porque se trata de personas, no son cifras, no podemos trabajar la migración o el tema de migración desde nada más la estadística y verles como números y datos que nos van a servir además, o sea, como de manera utilitaria, ¿no? Que nos van a servir para nuestros temas de investigación, sino que son personas que justo tienen que son muy complejas, que tienen problemas también serios, ¿no? Más allá del tema migratorio. Y no sé, también es como parte de esas sensibilidades, ¿no? Y solidaridad y empatía tener con las personas. Entonces, para mí fue como bien bonito tener ese acercamiento con ella en particular, con las mujeres en general de la investigación que hice para la maestría, pero con ella, no sé, yo me sentí muy cercana, ¿no? Y después yo supe que quería trabajar solamente con mujeres migrantes. No es que tenga algo con los hombres, ¿no? Pero para mí era más gratificante trabajar con mujeres, porque además sí hay una cierta confianza y familiaridad con las mujeres, o sea, sí hay una cuestión de género ahí. Y luego ya empecé a trabajar los talleres de fotografía, el primero ahí en el albergue que mencionó hace ratito Marlene, Borderline Crisis Center. Eh, y trabajé justo con mujeres mexicanas, ¿no? Migrantes mexicanas desplazadas por la violencia en un par de estados de acá de México y también centroamericanas. Y de ahí vinieron más talleres, ¿no? El taller con mujeres trans, luego con las chicas de Haití y con las chavas también de aquí de Tijuana, pero de distintos grupos de pueblos originarios, y siempre es la convivencia con ellas, ¿no? O sea, ellas sí, que tomaran las fotografías, ¿no? Que aprendieran a usar las cámaras, tanto la cámara análoga como la cámara digital y la cámara de su celular, porque además ellas buscaban que les fuera útil para sus trabajos, ¿no? Por ejemplo, para mover los productos que venden o los servicios que dan y de alguna manera pues poderse insertar en el ámbito laboral en Tijuana. Pero más allá de eso, ajá, siempre quedaban y siempre quedan como las risas o los vínculos que se generan con unas más que con otras, justo quizá como por los temperamentos o las formas de ser o la confianza un poco más profunda que de repente se llegó a dar con una. Y creo que eso es y ha sido y es todavía mi motor, ¿no? Para continuar con los talleres y para seguir pensando la migración desde una perspectiva también de género, ¿no? Como ahorita decía Fabio, ¿no? Esto de ser el bicho raro y que se van a acordar de ti. A mí me gusta mucho de repente que me llegan mensajitos ya de números que no tengo guardados porque a lo mejor ya no están acá en Tijuana, se fueron a Estados Unidos o se regresaron a su lugar de origen, pero me llegan mensajitos y, ay, maestra, ¿no? Yo soy la maestra. Para ellas quedé así como la maestra.
Para algunas como la amiguita, ¿no? Porque son más grandes que yo, no sé. Y esa parte para mí es lo más redituable, ¿no? Emocionalmente redituable. A mí esa parte se me hace muy linda y poder convivir y conocer otras subjetividades con unas realidades distintas a la propia, que inimaginables incluso para mí, ¿no? Pienso que es eso es lo que en los últimos años pienso que me ha marcado más mis experiencias. Uy, pues, ya, aparte, ya estoy viejo y no tengo buena memoria, entonces se me han olvidado muchas cosas que seguramente en su momento fueron importantes y significativas. Con, la verdad no tengo, ¿sabes? Tengo imagen, imagen, tengo momentos, comunidades que me conocen, por ejemplo, esta comunidad de las patronas que ayudan, no sé si conocen la historia de ellas, me parece algo hermoso, ya, o sea, algo tan bello y empezaron hace muchísimos años y de madre a hija y las nietas, o sea, es algo muy bonito. Y también tuve la suerte de trabajar, de acompañar también unas familiares, sobre todo madres, de migrantes centroamericanos desaparecidos en su tránsito por México. Ellos cada año hacen una caravana y siguen, digamos, la ruta que, según ellas, la ruta que la mayoría de los migrantes centroamericanos recorrieron para llegar al norte, con estas fotos de estos, y, o sea, son personas, mujeres, sí, increíbles, o sea, digamos que entonces no son imágenes, pero son momentos que tuve, te repito, la suerte, gracias a este trabajo y a este proyecto y a de poder compartir un poco, caminar, como me gusta decirlo a mí, caminar un poco con ellas, ¿no? En todo esto. Entonces, sí, más que una imagen, tengo como estos momentos, claro que en mi caso, pues, por mi oficio, pues están vinculados obviamente a las imágenes, pero sí, entonces, tú la suerte, son momentos que seguramente te cambian, te mueven muchas cosas, ¿no? Te mueven muchas cosas, ¿no? Pero sí, entonces no, y como esos tengo muchísimo, la verdad, o sea, pero sí me gusta recordar, o sea, me gusta recordar todo, la verdad, solo que no recuerdo muchos otros, que es el problema de la edad, pero no, me parece muy, estas historias que puede compartir con ellas, bueno, vinculadas con el tema de migración, me parecieron muy interesantes, también todo eso, los colegas también. Empezamos hace muchos años, eran muy pocos los que nos empezamos a subir a los trenes, toda la solidaridad que nació entre ellos, de repente ahora se ha vuelto todo mucho más complicado, pero me acuerdo, eran muy solidarios entre todos, o sea, también una comunidad que se juntaba con otra comunidad, de los fotógrafos, junto con lo de los migrantes, junto con lo de estas familiares y señores que yo los migrantes, en fin. Entonces yo la verdad tengo unos recuerdos de todo lo que fue mi proyecto vinculado con la migración a través de México, momentos muy importantes, muy significativos, muy importantes, la verdad. Tengo muchísimos. Para ir cerrando, ¿ustedes qué le dirían a alguien que va a iniciar en el mundo de la fotografía y de la migración? ¿Qué consejos, recomendaciones tienen para todos aquellos que quieran acercarse a fotografiar y pues hacerlo a las comunidades, a las personas migrantes? Ay, eso está buena, está difícil como consejo. Ah, pues mira, yo igual me voy sobre los discursos, ¿no? La parte técnica de la fotografía pienso que es lo más fácil de trabajar. O sea, te metes a una escuela, aprendes a usar, o no, y y aprendes a usar la cámara y ya, ¿no? Pero, pero hay que pensar también en los discursos y qué y cómo queremos fotografiar, ¿no? Y para qué, y para quién también. Entonces, yo que trabajo también como desde la parte académica, me he empapado de un montón de lecturas que tienen que ver con la fotografía, con la estética, con el análisis del discurso, de la imagen, no solamente de la fotografía, de la imagen en general, etcétera. Y pienso que también esa es otra parte importante, ¿no? Que a lo mejor no me atrevo a decir que nadie lo haga. Claro que hay gente que lo hace, que se dedica a la fotografía, pero quizá pudiera haber como más apertura a leer, ¿no? Como más a empaparse más de conocimientos que se están produciendo también desde la historia o desde la antropología visual
o no sé, ¿no? Como para generar ciertos discursos. Y pienso también que es algo, o sea, hablar como de las contranarrativas, digamos, o de una narrativa distinta a la tradicional de la que ya hemos venido platicando acá. Pienso que ahorita se están moviendo más esos otros discursos, ¿no? Justo el año pasado en el seminario este, con un nombre larguísimo que ahora no recuerdo, pero que tenía que ver con los dispositivos, con las narrativas visuales en torno a la migración acá en la frontera que se realizó allá en el colegio, organizado por Juan Antonio. Pues pienso que se están moviendo, ¿no? También en distintos espacios, en la academia y tal, justo con la intención de generar otras formas discursivas en torno a la migración, ¿no? Creo que eso, o sea, creo que es el estudio, es la lectura de cómo se está fotografiando en otros espacios, ¿no? Esta parte que mencionaba y que introdujo también Fabio sobre la fotografía participativa. Que hay otras formas también de tener imágenes de la migración, ¿no? Y que no tiene que ver con el discurso del fotógrafo o de la fotógrafa, sino a partir de la autorrepresentación que también es interesante. No, no sé, pienso eso, ¿no? También cuestionar un poco los propios estereotipos o prejuicios que tenemos en torno a la migración, porque muchas veces luego eso se ve reflejado en la fotografía que producimos, ¿no? Pues eso, no sabría muy bien, ¿no? Como que no me siento con la autoridad de decir, ah, este consejo te doy, ¿no? Pero pienso que es eso, ¿no? Hacer más lecturas sobre los discursos, porque hay un montón de producción, sobre todo yo he encontrado en Colombia, en Venezuela, producción de artículos académicos que tienen que ver con esas otras narrativas y que hablan de fotógrafos que de aquí, de Tijuana, ¿no? O de al menos de la frontera, o fotógrafos de California, de San Diego, no sé. Entonces pienso que eso. Uy, no, yo no quiero tener esa responsabilidad. Pero mira, eh, bueno, dijeron algo interesante que lo quería remarcar sobre la fotografía y siempre interpretar la fotografía es un acto político, la fotografía, desde mi punto de vista. Es un acto político y tú decides dónde, cómo estar y eso te marca y eso es lo que tú eres también de alguna manera, ¿ya? Entonces más allá de eso, mira, yo digo siempre una cosa, últimamente doy talleres de fotografía y digo a estos jóvenes y no, muchas veces no tan jóvenes que se acercan a la fotografía, les digo, no sean fotógrafos. Quiero que no sean fotógrafos, pero que sean personas, que sean seres humanos, porque al final este viaje vinculado con la imagen se trata de ti, se trata de nosotros, se trata de tus emociones, se trata de sus experiencias, se trata de su cultura, se trata de su conocimiento, se trata de su curiosidad, ¿ya? Y la cámara es simplemente una herramienta, es simplemente una herramienta. Así que para mí lo fundamental es que con esa herramienta y con todo lo que cada uno es, se ponga en marcha todo un sistema, se ponga en marcha para que cada uno de ellos encuentre un lenguaje que le pertenezca, un lenguaje con el cual se identifique. Eso, y en esa búsqueda siempre les digo que el fracaso es parte de todo. El fracaso es fundamental, les digo siempre. Porque, y si tienes la suerte de sobrevivir, de aguantar esos errores, esos fracasos, esas pérdidas, les digo siempre que se convertirán, serán cada vez mejores fotógrafos, tendrán cada vez una mayor confianza en ellos mismos también. Entonces, y eso los hace más fuertes y de alguna manera eso, al menos en mi caso, también me permitió empezar a convencerme de lo que me parecía muy difícil o imposible, es empezar a volver un poquito más fácil. No posible, pero muchas veces un poquito más fácil. ¿Ya? Entonces, y para concluir, también les digo que, ¿sabes qué? Esto de la fotografía, siempre hablamos de algo de lo que hay que ser suficientemente fuerte, suficientemente bueno, suficiente, ¿no? El fotógrafo, pero yo la verdad pienso
que lo importante es casi lo contrario, es ser lo suficientemente débiles, digamos, para poder estar, para poder conectarnos con nosotros mismos, con nuestras emociones, con nuestras intuiciones, con los demás. Entonces, eso es un poco lo que les digo, ¿ya? Entonces, no quiero, quiero que es un trabajo muy personal. La fotografía y un maestro que tuve resumió todo esto diciendo son tres cosas las que se necesita para tomar buenas fotos o para, de alguna manera, que son la curiosidad, el conocimiento, y que no necesariamente el conocimiento significa el saber muchas cosas, pero el conocimiento significa otras desde mi punto de vista, y sobre todo la humildad. Entonces, digamos que con lo que dije antes y conejos, es un poco lo que les cuento a los chicos o chicas que tengo en estos talleres, ¿ya? Y creo que tiene que pasar por ahí todo eso. Al menos en mi experiencia fue así. Me gustó y me gusta como fue. Entonces es un poco lo que les recomiendo, ¿sabes? Que se olviden un poco de ser fotógrafos, pero y hoy por hoy me parece, con estas herramientas es increíble. O sea, justamente Alex decía antes, antes era una alquimia pura. Ahora levantas la cama, las fotos ya quedan. Entonces, concéntrate en todas las demás cosas, digamos, siéntete totalmente libre, ¿no? Aléjate un poco de esta figura del fotógrafo para hacer algo más, ¿no? Algo más interesante, ¿ya? No sé, creo que desanimé a muchos. Pues espero que no, lo hago, no. No, al No, contrario, me no, parece al contrario. Muchas gracias, Alex y Fabio, por compartir su mirada, su tiempo y su experiencia. Gracias por recordarnos que fotografiar no solo es registrar por supuesto. rutas y fronteras, también puede acompañar, escuchar y abrir preguntas sobre qué vemos y qué decidimos no ver. Para conocer más de su trabajo, los pueden hallar en Instagram como Fabio Cutica y alexamacías.m. Bueno, y las recomendaciones de materiales para este episodio que van a encontrar en la descripción de este son el documental Clouds of Sidra, dirigido por Gabo Arora, en el que se utiliza realidad virtual para situar a quien lo experimenta dentro de un campamento de refugiados sirios en Jordania. El segundo es el trabajo del fotógrafo colombiano Federico Ríos. El tercero es el libro de la profesora e investigadora Dolores París Pombo, Violencias y Migraciones Centroamericanas en México. El cuarto son las fotografías del fotógrafo mexicano Guillermo Arias, sobre todo aquellas que tienen que ver sobre la exposición del Buro y el paisaje destruido. Y por último, otro libro llamado Caravanas de los investigadores Luciana Gandini, Aletia Fernández y Juan Carlos Narváez. Este episodio fue escrito por Natalie Gómez y Marlene Rosas. La edición, el diseño del sonido y la identidad gráfica del podcast fue realizado por Skendalab, Laboratorio de Creatividad e Innovación Indígena Digital. La revisión del contenido estuvo a cargo del doctorado en Estudios en Migración y de la maestría en Estudios Culturales, y la divulgación por parte del equipo de difusión del COLEF. Les damos las gracias por estar aquí con nosotras compartiendo este cuarto episodio de la segunda temporada de Ecos Migrantes. Esperamos que les generen nuevas preguntas y reflexiones sobre cómo comunicamos las migraciones y movilidades humanas. Nos escuchamos pronto en el siguiente episodio de la serie. Recuerden compartir en todas sus redes con sus amigues o con alguien que les pueda sonar estos temas. Gracias por escuchar.